Hola chavos, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de producto vectorial. Este es el último tema que nos falta para terminar la unidad 1 y para terminar también el problemario que está por ahí pendiente. Bueno, fíjense bien, el producto vectorial es un tipo de multiplicación que se hace entre dos vectores, así como el escalar, pero este produce un vector, ¿sí? O sea, da como resultado un vector, no un escalar como el anterior. Las características que tiene este vector es que es perpendicular a los dos vectores que estamos utilizando para la multiplicación. ¿Sí? Aquí viene una definición un poco más formal. Sea un vector U con las coordenadas que menciona aquí, U1i más U2j más U3k, y un vector V, V1 por i más V2 por j más V3 por k. ¿Sí? El producto cruz de ese vector está dado por esta fórmula. Y hay una manera más fácil de llegar a este resultado, ¿verdad? Hay varios métodos. Vamos a analizar, al menos dos, y ya, ustedes pueden utilizar cualquiera para resolver este producto vectorial, ¿verdad? Bueno, fíjense bien, aquí en el libro viene explicado el de determinantes con expansión de cofactores, ¿sí? ¿Cómo se calcula el producto vectorial de dos vectores? Bueno, fíjense bien, aquí el orden sí importa. O sea, U es el primer vector y V es el segundo vector. O sea, si estuvieran al revés, el resultado sería distinto. Sería negativo, de hecho. Lo primero que hay que saber es cómo ubicarlos. Cómo ubicarlos en esta matriz, en este determinante. En el primer renglón van las coordenadas I, J y K. En el segundo renglón van las componentes del vector U. Y en el tercer renglón van las componentes del vector V. ¿Sí? El método de cofactores consiste en utilizar la coordenada I como común, eliminar la columna 1 y el renglón 1 y generar un determinante de 2 por 2 con lo que quedó, o sea, con estos 4. ¿Sí? Se multiplica por I. Luego, es parte de la fórmula este negativo, ¿sí? Por una onda ahí de que menos I a la I más J. Pero bueno, siempre pónganle negativo aquí, es parte del método. Después, para multiplicar por la componente J, pues se elimina el renglón 1 y la columna 2, como están aquí rayados. Y se genera pues esta submatriz o este determinante de 2 por 2 que está aquí. ¿Sí? Lo mismo para acá. Utilizamos la coordenada K, aquí está, y generamos, bueno, rayamos el renglón 1 y la columna 3 y nos quedamos con esta, ¿verdad? Entonces, ese es el de cofactores, bueno, expansión de cofactores, el nombre formal es determinantes con expansión de cofactores, ¿sí? Entonces, pues ya nada más queda aquí resolver el determinante 2 por 2, ya saben, se multiplica en diagonal, U2 por V3, y de derecha a izquierda, pues es negativo, U3 por V2, ¿sí? Y se suman, o sea, estos se suman. Lo mismo para estos dos, o sea, se hace una multiplicación de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, y se le pone un positivo, y las multiplicaciones que son de derecha a izquierda, se les asocia un signo negativo, ¿de acuerdo? Lo mismo para acá, se hacen dos multiplicaciones y se suma. Notar el signo menos delante de la componente J, ¿sí? Es el que les comentaba, que es parte de la fórmula de aquí. Cada uno de los tres determinantes se resuelve utilizando, bueno, lo que les comentaba, o sea, de que las multiplicaciones que son de izquierda a derecha se ponen positivas y la multiplicación, en la otra diagonal, pues, o sea, B por C, se le asocia un signo negativo. Es como si lo vieran como una flecha hacia acá, de derecha a izquierda, ¿no? Y se le asocia un signo negativo. Y aquí está un ejemplo resuelto de cómo se resolvió esta matriz de 2 por 2, este determinante, pues. Fíjense, multiplicaron el 2 por el menos 1 y quedó positivo. Bueno, no escribieron el positivo, pero ya sabemos, ¿verdad? Que es positivo. Y el 4 por el 3
le asociaron este signo, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue de derecha a izquierda, a la otra diagonal, pues. Y ya, finalmente se suman, menos 14. Aquí hay otro, 4 por 3, y menos 0 por menos 6. Pues 12, ¿verdad? Bien, ese es uno de los métodos para calcular el producto vectorial de dos vectores. Bueno, me parece que este es el único que manejan aquí en el libro. Hay otro que consiste únicamente en duplicar. Bueno, se lo voy a platicar a ver si me lo pueden entender. Si no, luego les mando una imagen, ¿no? Lo consultan ustedes. Consiste en duplicar las primeras dos columnas y pegarlas aquí, a la derecha de la matriz. Y luego multiplicar en diagonal todas las multiplicaciones que se puedan hacer con tres elementos, ¿sí? Y ponerlas positivas. Y luego derecha a izquierda, K por U2 por V1, y luego la otra diagonal de tres elementos, y luego la otra diagonal. Y a sumar los correspondientes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar aquí con la explicación de los ejemplos que trae el libro. Fíjense bien, nos dan dos vectores, un vector U y un vector V, de las componentes que ahí dice. Dice hallar las componentes, perdón, hallar los siguientes productos vectoriales. El primero, el inciso A, es U cruz V, así se lee, U cruz V. ¿Sí? Aquí ya se ubicó primero el U y en el tercer renglón el V. Se generaron los determinantes de 2 por 2 que les comentaba. O sea, aquí para la coordenada I, pues eliminaron la columna 1 y el renglón 1. Y esta es la submatriz que resultó. Y luego este menos es de la fórmula. Y luego el de J, recuerden que eliminan el 2, la columna 2 y el renglón 1, pues queda 1, 1 y 3 menos 2, ¿verdad? Lo mismo para acá, eliminan esta columna 3, eliminan el renglón 1 y queda esta submatriz, ¿de acuerdo? Y pues ya la resolución es como les comentaba, se hacen multiplicaciones, o sea, se resuelve un determinante. Menos 2 por menos 2, pues 4. Y 1 por 1, 1, pero como es de derecha a izquierda, se le pone este menos, ¿verdad? El que comentábamos. Y ya se suma 4 menos 1, pues 3. Y se hace lo mismo para los demás, o sea, menos 1 por menos 2, pues menos 2. 1 por 3, 3. Y con el signo de la dirección, menos 3. Y este menos está acá. ¿Sí? A final de cuentas, pues es positivo, pero bueno. 1 por 1, 1. Menos 2 por 3, menos 6. Pero como la multiplicación fue derecha a izquierda, por eso dio más 6. ¿De acuerdo? Y finalmente ya se suman, o sea, menos 2, menos 3. Y por el signo de afuera, más 5. Y 1 más 6, 7. ¿De acuerdo? Pasa lo mismo con el ejemplo 2 y no lo vamos a explicar, pero sí vamos a ver algo interesante. Fíjense cómo invertir el orden de las multiplicaciones hace que salga el vector negativo. Vean cómo estos, o sea, es el mismo vector con los signos cambiados, pues, ¿no? O sea, aquí todos son positivos y aquí todos son negativos con las mismas, con los mismos valores, ¿verdad? Pero nada más con el signo cambiado. Y luego, fíjense aquí otra cosa conceptual que maneja el inciso C es V cruz V. O sea, si hacemos el producto vectorial de un vector por sí mismo, sale 0. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una infinidad de vectores que cumplen con esa descripción, entonces por eso da 0. O sea que al inicio del video comentábamos que el producto vectorial pues se usa para generar un vector que es perpendicular a esos dos vectores. ¿Sí? Ahorita con una imagen seguramente lo vamos a ver más claro. Bueno, aquí vienen algunas propiedades, pues las de siempre, ¿verdad? Fíjense, aquí lo que les comentaba. Si inviertes el orden de los vectores, cambia su signo. ¿Sí? Aquí vienen algunas otras propiedades de cómo se pueden particularizar los productos. O sea, que es lo mismo si lo sumas primero y luego haces el producto vectorial, o si lo separas y haces el producto vectorial para cada uno, ¿no?
mismo aquí con las constantes. O sea, no importa el orden en que lo resuelvas, solo multiplicas una vez por la constante, ¿verdad? Si multiplicas un vector por 0, pues da 0. Si multiplicas un vector por sí mismo, da 0 también, como lo veíamos acá arriba, ¿verdad? Bueno, entonces, y aquí el 6, pues nada más, lo mismo, ¿no? El orden de la multiplicación que hagas, pues no afecta el resultado. Aquí esta x es un producto vectorial y este punto es un producto escalar. Sí, eso, bueno, sí es importante considerarlo, ¿no? Bueno, aquí hay una demostración que no vamos a revisar. Vámonos a los problemas. Aquí hay algunas propiedades geométricas del producto vectorial. El número 1 dice la definición, ¿no? Lo que les decía. O sea, el producto de U cruz V da como resultado un vector ortogonal. Y acuérdense que ortogonal es normal, perpendicular, ortonormal. ¿Sí? Todo eso significa que forma 90 grados con respecto a algo. ¿Sí? Entonces, pues el resultado es un vector que es perpendicular a los dos, tanto a U como a V. Y luego la magnitud de estos dos, o sea, la magnitud de ese producto, es esta formulita. ¿Sí? O sea, es un área. Y luego, U cruz V es 0, sí, solo sí. U y V son múltiplos escalares uno del otro. ¿Sí? O sea, está relacionado con los videos que vimos, ¿no? De que si puedes encontrar una constante que escala los vectores, pues se cumpliría esto, ¿verdad? Quiere decir que son paralelos. ¿Sí? Entonces, cuando les pregunten si son paralelos, pues pueden usar esta, ¿no? Bien. Y aquí en el punto 4, pues viene que la magnitud del producto vectorial es el área del paralelogramo que tiene U y V como lados adyacentes. Es esta imagen. Aquí está, fíjense. Bueno, en el caso de que esté un poco desviado, pues la 2, ¿verdad? Y si fuera rectangular, pues la 4. Entonces, esto para eso sirve, bueno, es uno de los usos del producto vectorial, ¿sí? Calcular el área de un paralelogramo. Fíjense, los vectores U, ¿cuál es? La base. Y el vector V es esta diagonal. Son los lados adyacentes de un paralelogramo, ¿sí? Y teta, pues es el ángulo entre ellos. Ya vimos cómo calcular teta también, ¿verdad? Bien. Aquí pues está la demostración de la propiedad, ¿verdad? Y también, miren, el área es base por altura, pues aquí está la formulita. ¿Sí? O sea, son equivalencias de fórmulas que ya conocemos, pero aplicado al cálculo vectorial. Bueno, fíjense bien, ahora sí vamos a ver qué es eso de dextrógiro y levógiro. Fíjense bien, vamos a ver qué dice aquí. Tiene que ver con el resultado del producto vectorial. Hagan de cuenta que esto de sistema dextrógiro es ¿cómo les diré? Una regla de la mano derecha le llaman. Entonces, a eso le pueden llamar dextrógiro. ¿Sí? ¿Qué es eso de regla de la mano derecha? Pues, ande, muy difícil hacerlo así, sin que me salga en el video la mano, ¿verdad? Pero hagan de cuenta que determina la dirección del vector resultante, ¿sí? O sea que si nosotros hacemos U cruz V, o sea, fíjense lo que dice aquí, que tanto el resultado, o sea, que tanto si multiplicas U cruz V como si lo haces al revés, el resultado es un vector que es perpendicular a los dos, pero hay dos posibilidades, ¿sí? O sea, puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, ¿sí? Entonces, aquí está, en el sistema de dextrógiro saldría hacia arriba, ¿sí? O sea, si hacemos I cruz J, sale hacia arriba. Si hacemos J cruz I, saldría hacia abajo, ¿sí? Y cumple las dos posibilidades hacia arriba y hacia abajo, pues cumplen la propiedad de que es perpendicular, pero pues son dos. ¿Cómo saber cuál es? Dependiendo del orden, ¿sí? Entonces,
También lo pueden ver así, o sea, el sistema de extrógiro es aquel que gira, o sea, si va de este a este, bueno, vamos a ponerlo aquí, de este a este, de I a J, iría en el sentido opuesto al giro de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces es positivo, hacia arriba. Esa es la convención que se utiliza. Y bueno, claro que el otro, el levógiro, pues es al revés, ¿verdad? Levógiro. Claro que ese es al revés. Bueno, entonces nada más para tenerlo ahí a la vista. Bueno, fíjense bien, utilización del producto vectorial, hallar un vector unitario que es ortogonal a estos dos vectores. Entonces, pues está fácil. ¿Qué hay que hacer? Pues primero sacar el vector que es perpendicular a estos dos monos. ¿Cómo? Pues ya vimos cómo, haciéndolo aquí en la matriz esta. Ya vimos cómo resolverlo, nos da este vector, ¿sí? Entonces, ahora que sigue, pues hacerlo unitario. ¿Cómo se hace unitario un vector? Pues dividiendo el vector entre su magnitud. Este es el vector. Esta es la magnitud del vector, ¿sí? Elevando cada uno al cuadrado, sumándolos y sacándole la raíz. Esta es la magnitud del producto vectorial. Entonces, cada uno se divide entre esa magnitud, o sea, cada uno menos 3 entre la raíz de 134. 2 entre la raíz de 134 y 11 entre la raíz de 134. Si se acuerdan, esa es la formulita, es muy sencilla. Entonces, este resultado es lo que pide, o sea, ese es un vector unitario y está en la dirección perpendicular a estos dos vectores. ¿Sí? Fíjense cómo aquí está graficado, vamos a verlo. Este es el vector U, aquí está graficado, va por acá, U menos 4 y 1. O sea, va del origen al punto este. Vean cómo este es un punto y vean cómo este es un vector. O sea, estas son las componentes. Pero pues si va del origen al punto, sabemos que vale que estas son las componentes del vector, ¿sí? Y el vector V, pues va del origen a 2, 3, 0, que es este punto, ¿de acuerdo? Entonces, si nos dice U cruz V, pues va de U a V, ¿sí lo ven? ¿Y en qué dirección? Antihorario, o sea, visto desde arriba, va de U hasta V, ¿de acuerdo? Por eso yo sé que sale hacia arriba. Si fuera al revés, o sea, si me dijeran calcula V cruz U, o sea, si los invirtiera, ¿qué pasaría? Pues que estaría sobre esta misma línea, pero hacia abajo, ¿sí? O sea, acuérdense de la propiedad de uno, ¿verdad? Bueno, entonces ya está. Aquí ya sacamos un vector unitario que es perpendicular a los dos. Bueno, y aquí viene un problemita un poco más elaborado. Vamos a revisarlo. Bueno, aquí en el ejemplo 3 nos pide mostrar que el cuadrilátero de estos vértices es un paralelogramo y calcular su área. Sí, lo primero, vamos a ver si aquí el libro lo graficó. Sí. Fíjense, lo primero en un problema, lo primero que pueden hacer es graficar los puntos, ¿verdad? Para darse una idea de dónde están. Aquí ya en el libro lo graficaron. Están los puntos A, B, C y D, aquí ubicados en este espacio. Y bueno, nos pide decir si es un paralelogramo y calcular el área. Bueno, lo primero que debemos hacer es generar los vectores dados esos puntos, ¿sí? Primero genero el punto, perdón, el vector AB. ¿Cómo? Bueno, se lo voy a escribir aquí a ver si queda un poquito más claro. Pues el vector AB es el punto B menos el punto A, ¿sí? Entonces, pues voy a tomar las coordenadas de el punto B, que es 2, 6, 1. Bueno, se copia bien. Voy a escribir 2,61 menos las coordenadas del punto A, que son 5,2,0, ¿verdad? Estas son las coordenadas de los puntos. Y pues ya nada más se resta, ¿sí?
Se resta 1 a 1, o sea, 2 menos 5, pues menos 3. Coma. 6 menos 2, pues 4. Y 1 menos 0, pues 1. ¿Sí? Entonces, este es el vector AB. Se calculó restando B menos A. ¿Sí? Ya también lo habíamos comentado. Y aquí está, bueno, en el otro sistema, ¿verdad? La otra forma de expresarlo, pero aquí está menos 3, 4 y 1. Ahí está. Entonces, ¿qué más hicieron aquí? Pues calcularon el vector AD de la misma forma, el vector CD y el vector CB. ¿De acuerdo? Entonces ya están generados los vectores. Es lo primero que debemos hacer, ¿verdad? Y ahora, fíjense bien, pues ahí se ve que sí son iguales, ¿no? O sea, vean, estos dos, el vector AB y el vector CD, ahí de volada se ve que, pues que son parecidos al menos en su magnitud, ¿no? Bueno, dice, por tanto, AB es paralelo a CD. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque se pueden escalar, ¿sí? O sea, fíjense bien, aquí en CD, ¿cuánto nos dio CD? Nos dio 3, menos 4, menos 1. ¿Sí? Entonces, como lo pueden ver, pues se parecen, ¿verdad? Vamos a ver si hay una constante que escale a los vectores AB y CD. Así. Entonces, vamos a ver cuál es AB. Pues ese es AB. Vamos a ver si hay una constante C que los escale. ¿Sí? ¿Y cuál es el vector CD? Es este. Entonces, ¿cuánto? ¿Hay un valor de C que cumple esta ecuación? O sea, esta es la ecuación. Pues sí, menos 1, ¿no? O sea, si C vale menos 1, esta ecuación sería correcta, sería coherente. O sea, vean cómo son los mismos números, pero con signo opuesto, ¿no? Entonces, sí. Entonces, si recuerdan eso, si U es igual a CV, que pues son paralelos. Pues cuando en los problemas de la tarea les digan, di si estos vectores son paralelos, esto es lo que debes hacer. O sea, encontrar una constante. ¿Sí? Bueno, pues ya vimos que esos sí son paralelos. O sea, ya vamos a la mitad, ¿no? Y luego en el otro, A y D y C y B, pues también, o sea, este es menos 2 y este es más 2. Y este es menos 6 y perdón, este es más 6 y este es menos 6. Pues también se ve, ¿verdad? Que hay o sea, que son paralelos. De hecho, también con una constante menos 1. Y ya ni lo vamos a escribir porque está muy claro. Pero bueno, es así como hay que ver, ¿verdad? Si son paralelos o no. Entonces, estos dos son paralelos, AD y CB son paralelos, y se puede concluir que el cuadrilátero es un paralelogramo, ¿sí? Porque hay dos pares de paralelos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, fíjense, toman un vértice del vector AB, que es de aquí hasta acá, y del vector AD, que es de aquí hasta acá. Hacen el producto vectorial, resulta este vector. Le sacan la magnitud con la formulita que nos dieron, y ya. Es como si hicieras base por altura, y le sacas la magnitud al vector. Entonces, el área es esa, 32.19 unidades cuadradas. Es el paralelogramo, un rectángulo. Bueno, pues ¿qué hay que hacer? Calcular el ángulo, ¿no? No sé si aquí lo hicieron, creo que no. Bueno, pues ahí queda de tarea para ustedes. O sea, digan si es perpendicular o no. Perdón, si es un triángulo rectángulo o no. Digo, un rectángulo, no un triángulo rectángulo, un rectángulo. Si el si el paralelogramo es un rectángulo. ¿Sí? Muy bien. En física, el producto vectorial puede usarse para medir el momento m de la fuerza F con respecto a un punto. Si se acuerdan que es un momento, ¿verdad? Fuerza por distancia. O sea, un momento es un giro. Flechito así.
como se muestra en la figura esta. Si el punto de aplicación de la fuerza es Q, que es este punto, el momento de F con respecto a P, o sea, esta es la fuerza, y la referencia es P, o sea, es como si fuera una palanca, de cuenta. Vamos acá hasta abajo. Está dada por esta expresión, entonces el momento de F con respecto a P es este, ¿sí? Donde F es un vector fuerza y este es un vector de distancia. Para aplicar esta fuerza hay que garantizar que la fuerza sea perpendicular a la distancia. Así que es cuando es máximo, ¿verdad? Bueno, la magnitud del momento M mide la tendencia del vector PQ al girar en sentido contrario al de las manecillas del reloj, usando la regla de la mano derecha, de extrógiro, ¿no? Que vimos ahorita. Respecto a un eje de dirección del vector M. O sea que, ¿cómo lo hace girar? Básicamente eso dice. A ver, vamos a ver aquí un problemita de la aplicación del producto vectorial. Dice, se aplica una fuerza vertical de 50 libras al extremo de una palanca de un pie de longitud, unida a un eje P, como se muestra en la figura. Calcular el momento de esta fuerza respecto a P, cuando θ vale 60. Entonces vean, aquí gira, ¿no? O sea, esta es la articulación. Este objeto PQ, pues mide un pie, dice ahí. Mide un pie de longitud. Se aplica una fuerza y el ángulo es de 60 grados, ¿no? Entonces, dice, se representa la fuerza de 50 libras como F igual a menos 50K. ¿Por qué? Porque dice que es vertical. Por eso es negativa. Bueno, y es negativa porque va hacia abajo. Entonces, lo que hay que hacer es descomponer esta fuerza en dos componentes, porque si lo piensan, hay una parte, ¿cómo decirlo? Hay solo una parte que lo hace girar y es la que es perpendicular a la palanca. La que comprime esta palanca no lo hace girar. Sí, o sea, esta fuerza F, a ver si lo puedo explicar. Es difícil porque no puedo escribir, pero bueno. Hagan de cuenta, esta fuerza se separa en dos. Una que va hacia acá, hacia la derecha, y una que va hacia el P, o sea, a lo largo de la palanca. Esa fuerza que va hacia P no lo hace girar, o sea, lo comprime, pero no lo hace girar. La que sí lo hace girar es la que va hacia afuera, justamente la que va perpendicular a PQ, o sea, perpendicular a la palanca. Entonces, eso es lo que hacen aquí. Calculan esa fuerza. ¿Sí? Calculan ese vector fuerza. Bueno, lo primero es calcular este vector. ¿Sí? O sea, este es un vector de longitud. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Perdón, o sea, la explicación que les di sí es correcta, pero aquí en el libro lo resolvieron de otra forma. O sea, lo que hicieron ellos fue generar las componentes del vector distancia, no descomponer la fuerza. O sea, ellos mantuvieron la fuerza y descompusieron el vector en X y Y. ¿Sí? Bueno, en Y y en Z más bien. Bueno, entonces ya está. Vamos a aplicar la formulita que está de arriba, que es fuerza por distancia. El vector PQ se ubica en el renglón 2. El vector fuerza se ubica en el renglón 3, que son menos 50. ¿Sí? Y pues ya está. O sea, les decía, estas son las componentes del vector, una flecha que va de P a Q. Del origen P al punto Q. ¿Cuánto mide? Pues 0.5 en J, pues dan de cuenta que hasta aquí. Y raíz de 3 entre 2, pues un poco más de 1, ¿no? Hacia arriba. 1.71, no es cierto, no llega a ser 1, pero bueno, hacia arriba. Resolvemos el determinante, nos da menos 25 y dice, es el momento de F con respecto a P. La magnitud de ese momento es 25 libras pies. ¿Sí? O sea, es el giro que le imprime esa fuerza a la palanca. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a ver el triple producto escalar o producto mixto.
Bueno, pues está muy parecido a lo que ya vimos lo que es el producto vectorial, ahora vamos a ver qué es el triple producto escalar, ¿sí? Se resuelve utilizando esta fórmula. O sea, en vez de poner en el primer renglón las coordenadas IJK, pues se ponen las de U. Y es la multiplicación, pues, para calcular volúmenes y todo eso. Vamos a verlo aquí en un ejemplo. Sí, aquí está. Fíjese bien, el volumen de un paralelepípedo con vectores U, V y W como aristas adyacentes está dada por esta fórmula. Sí, que es lo que acabamos de ver. O sea, ¿cómo se calcula eso? Con un determinante, con S. Y el valor absoluto, claro, ¿verdad? Los volúmenes, pues, no pueden ser negativos. Entonces, vean, este paralelepípedo está formado por los vectores U, V y W. Si queremos calcular su volumen, pues hay que aplicar esta formulilla. Hay varias consideraciones que hay que hacer. Por ejemplo, si multiplicáramos solo V cruz W, pues nos daría el área de la base, que es esta formulita. La proyección de U sobre el producto vectorial de V cruz W, pues sería la altura del paralelepípedo. ¿Sí? Si lo ven, o sea, hagan de cuenta que lo proyectan sobre el eje Z. Bueno, entonces si en algún problema les preguntan cuál es la altura del paralelepípedo, pues esta es la formulita. Ya también vimos por ahí las proyecciones. Bueno, el volumen pues es la altura por el área de la base, ¿sí? Y la altura pues ya dijimos que es con la formulita de la proyección y el área de la base ya dijimos que es con el producto de los dos vectores de la base, ¿sí? Entonces pues ya está. Así se calcula el volumen de un paralelepípedo. Aquí viene un ejemplo resuelto, dice cálculo de un volumen por medio del triple producto escalar. Bueno, pues lo mismo, ¿no? O sea, se nos dan tres vectores, U, que es este, V, que es este, y W, que es este. Pues forman un paralelepípedo. Hay que calcular el volumen. Bueno, pues nada más se mete aquí a la formulita. El volumen es esto. Se ubican los tres vectores en los tres renglones, se resuelve y ya, de volada, 36 unidades cúbicas, es el resultado. Ese es el volumen del paralelepípedo formado por U, V y W. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pues ya están listos para hacer la siguiente tarea. La siguiente tarea es la de la sección 11.4. Es muy sencilla, a lo mejor se ven muchos problemas, pero son muy, muy, muy fáciles y cortitos. Bueno, entonces vamos a ver cuáles van a resolver. Pues van a resolver. Bueno, vamos a irnos calmados. Van a resolver del 1 al 38, hasta aquí. Ya explicamos un ejemplo de cada uno. Y vamos a comentar rápidamente cómo se hacen. Del 1 al 6, calcular el producto vectorial de los vectores unitarios. Bueno, pues ya vimos cómo se hace el producto vectorial. Habría que llenar una matriz, un determinante, donde el primer renglón pues es hipoteca, el segundo sería pues 0, 1 y 0, y el tercero sería 1, 0 y 0. ¿Sí? O sea, como no tiene otros componentes, pues le ponen 0. Y dibujar su resultado, pues nada más. O sea, es claro que va a resultar K, ¿sí? O sea, va a resultar la otra coordenada, la que no está aquí. Y solo hay que ver si es positiva o negativa. Pues ahí se ve que es negativa, pero bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que graficarlo. Graficar estos incisos, ese sí explicamos uno exactamente igual. Probar que son ortogonales. Bueno, pues hay que hacer esto, o sea, calcular U cruz V y probar que el resultado, fíjense bien, y probar que el resultado es ortogonal tanto a uno como al otro, ¿sí? Entonces hay que usar lo que ya vimos ahorita, las propiedades que vimos.
Y luego dice, del 17 al 20, usar los vectores U y V mostrados en la figura para dibujar un sistema de dextrógiro. Acuérdense qué significa esto, ya lo comentamos. Regla de la mano derecha. Un vector en la dirección del producto vectorial indicado. ¿Sí? Entonces, pues van a dibujar hacia dónde sale el vector para cada caso. O sea, si es U cruz V, ¿cómo iría? De U a V. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿hacia dónde saldría hacia qué dirección saldría el vector resultante? O sea, hacia acá o hacia acá. Eso es lo que tienes que decir. O sea, utilizando el sistema de dextrógiro. ¿Sí? Y bueno, ahí le ponen unas variantes de que si le inviertes el signo y demás, pues cambiará la dirección, ¿no? Bueno. En estos que dice que hay que usar un sistema algebraico, pues no hay la facilidad, ¿verdad? Entonces, pues solo lo hacen a mano. Sí, hay que hacerlo a mano. Y aquí, 27 al 30, calcular el área del paralelogramo. Bueno, es igual al que acabamos de mencionar, ¿no? A sí, o sea, es igual a estos dos. Ahí está la formulita. Sí, esa es la que hay que usar. Igual, donde dice que hay que usar una herramienta de computadora, pues eso no lo van a hacer. Pero sí van a graficarlos. Sí, así, sencillón, así como está aquí, ¿no? Bueno. Y luego en los ejercicios 31 y 32, verificar que los puntos son vértices de un paralelogramo. Bueno, pues es exactamente igual que lo que acabamos de hacer aquí. ¿Recuerdan? O sea, aquí, bueno, muy parecido, ¿sí? Aquí nos decía que viéramos, nos daban unos puntos y nos decían, nos pidieron, perdón, que decir si era un paralelogramo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues generamos los puntos, perdón, generamos los vectores y luego hicimos las pruebas de que si eran paralelos y dijimos si era o no cuadrilátero. Aquí es similar, o sea, se nos dan varios puntos, se nos dan todos estos puntos, A, B, C y D, y hay que decir si es un paralelogramo. O sea, hay que buscar, generar los vectores y luego ver si son paralelos. ¿Sí? Si son, pues o sea, si hay dos pares, pues son paralelo, son vértices de un paralelogramo y pues si no, no. Y calcular su área, también lo vimos, ¿verdad? Y aquí en es similar al de arriba, solo la fórmula es esta, o sea, es la mitad. ¿Sí? Dan de cuenta que acá es base por altura para el área. Y aquí en el del triángulo, porque aquí dice calcular el área del triángulo, que nos dan 3 puntos nada más. Ahí se selecciona todo feo. Pues nada más, base por altura sobre 2. Aquí dice sugerencia. Un medio de la magnitud de U cruz V es el área del triángulo que tiene U y V como lados adyacentes. Entonces hay que hacer lo mismo que arriba, pero nomás dividir entre 2. O sea, esta fórmula. ¿Sí? También hay que graficarlo. Y finalmente, pues aquí viene un problemita como el que acabamos de explicar. O sea, hay que calcular el momento. Y les digo, hay de dos sopas, o sea, tienen que descomponer la fuerza en su componente que comprime y en su componente que hace girar, o pueden generar, como en el problema que vimos anterior, que explicamos ahorita, o pueden generar un vector que va de P al punto que no lo veo con una letra, pero bueno, al punto de aplicación, o sea, de P al punto de aplicación, cuánto mediría en su componente en X y cuánto mediría en su componente en Y, y multiplicarlos. Recuerden esto es muy importante. Esto es muy importante en cuanto a los momentos. En cuanto a los momentos, recuerden que es fuerza por distancia, pero la fuerza debe ser
perpendicular la distancia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues sí, muy bonito, pero en las ecuaciones quiere decir que el momento va a ser, por ejemplo, si es fx, pues se va a multiplicar por la distancia en y más la fuerza en y multiplicada por la distancia en x. Y claro que este signo puede cambiar dependiendo dependiendo del giro que le implica. O sea, si los dos giran hacia la misma dirección, pues se van a sumar. Si uno gira horario y otro gira antihorario, pues se van a restar. ¿Y cuál es la convención que estamos utilizando? Pues que el antihorario es el positivo. ¿Sí? Así en el libro lo maneja y nosotros también así lo vamos a adoptar. Si el giro que le imprime es antihorario, es positivo. Si es horario, pues claro que negativo. ¿Sí? Pues esto va en esta ecuación. Entonces aquí cuando resuelvan hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta eso. Fíjense, ¿cómo va a hacer girar el pie a este pedal? Pues en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí lo ven? O sea, este es el fijo, este lo va a hacer girar, pues va a ir en sentido horario, de hecho. Pues va a ser negativo. Va a ser negativo. O sea, las dos componentes. Las dos componentes lo van a hacer girar igual, ¿no? A ver, esta va para acá. Y la otra lo comprimiría, ¿sí? Sí, entonces hay que considerar esos signos, ¿verdad? Bueno, pues estos son los problemas que hay que hacer para la siguiente tarea. Están sencillos, están rápidos. Y bueno, este problema 39 lo vamos a dejar así como extra. No están obligados a hacerlo, pero si alguien lo quiere hacer, pues es como un reto, ¿sí? Un torito. A ver quién se lo quiere aventar. Mm, bueno, sí, vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a incluir el 40 también, porque es muy parecido. 39 y 40 son extras, ¿sí? Si alguien lo quiere usar, pues, digo, si alguien lo quiere resolver, pues, que a todo dar. Ah, perdón, se me está olvidando esta parte de la tarea. También hay que hacer estos. También hay que hacer estos, o sea, son los del triple producto escalar. Si vimos ahorita, acabamos de explicar cómo se resuelven, ¿verdad? Entonces, estos del área, estos del volumen también los van a hacer. Vamos a ver. Este del paralelepípedo también, o sea, este problema 47 es igual que este, igualito. No quieran ver más que este, igualito. Entonces, hay que generar los vectores, ahí se nos dan 8 puntos. Hay que generar, o sea, esos 8 puntos son los vértices. Hay que generar los vectores y aplicar la formulita. ¿Sí? Bueno, entonces, yo creo que van a realizar solo los impares. Solo los impares van a ser de la tarea. Bueno, entonces del 1 al 49, vamos a ponerle aquí de una vez. Digo, más tarde lo checan en Classroom, pero tarea 11.4, del 1 al 49, los impares. Esta es la tarea, ¿sí? Entonces, les digo, ese 39, pues está ahí de pensarse. También, les digo, es algo extra, ¿sí? El 39 y también sería bueno que sean el 40, pero bueno, no me voy a poner tan exigente.
Bueno, pues aquí le ponen, ¿verdad? Excepto el 39. O bueno, el 39 es extra. Sí, entonces esa sería la tarea, mis chavos. Cualquier duda que tengan, pues vuelven a ver el video. No se crean, pues me pueden preguntar y con mucho gusto estaré ahí disponible para intentar solucionar sus dudas, ¿vale? Bueno, pues mucho éxito y que tengan un bonito día. Hasta luego.